Hola chiquillos, buenos días. Espero que estén todos muy bien. La clase de hoy día vamos a revisar balance hídrico en el contexto del paciente que recibe soluciones endovenosas. Y el balance hídrico en el fondo es la cuantificación de los ingresos y de los egresos que recibe una persona. Este balance puede realizarse para 6 horas, para 12 horas o para 24 horas, dependiendo de la condición del paciente. En el balance hídrico es necesario que registremos todo lo que ingresa, ya sea por vía oral o vía parenteral. Aquí hay un ejemplo de lo que consideramos ingreso: la bebida o los líquidos en general, los alimentos porque también estos contienen cierta cantidad de agua, y este factor constante que es el agua endógena, que lo vamos a considerar siempre para 24 horas en un volumen de 300 ml. Esta agua se produce como consecuencia del metabolismo celular. Por otra parte, los egresos considera la sudoración, la respiración, la orina, las heces, todas las pérdidas gastrointestinales, vómitos, drenajes, sondas, la exposición del paciente a una cirugía, dependiendo de las características de la cirugía y del tiempo que permanezca en el pabellón, también lo vamos a considerar como egreso. El balance hídrico entonces se va a realizar cuando el paciente tenga pérdidas aumentadas de líquido, en el caso de pérdidas gastrointestinales o en la presencia de un drenaje, o en caso de un paciente que esté muy sudoroso. En el caso del paciente también que esté en régimen cero o que tenga alguna restricción a la ingesta de líquidos. En pacientes postoperatorios inmediatos, es decir, dentro de las primeras 24 horas, en que haya sido sometido a una cirugía abdominal o torácica, en pacientes politraumatizados, en pacientes que reciben tratamientos con drogas que puedan alterar el equilibrio de los líquidos y electrolitos, como los diuréticos, los corticoides, entre otros, pacientes con quemaduras y en los que tengan suspendida la vía oral. Y en todos los casos en que se considere necesario llevar un control y un registro estricto de los ingresos y de los egresos de los líquidos. Esta es una actividad autónoma del profesional de enfermería, por tanto no requiere la indicación del médico. Aquí hay un ejemplo de lo que consideramos en un balance hídrico. A la izquierda está la columna de los ingresos. Vamos a registrar todo lo que ingrese por vía oral, alimentos y medicamentos. El agua endógena, que ya les mencionaba, es un factor constante. Se considera 300 cc en 24 horas, y si el balance hídrico lo van a hacer en menos horas, o en 6 o en 12 horas, deberían multiplicar este factor, que es 12,5, por las horas en que se va a realizar el balance hídrico. Todos los ingresos extraordinarios, los sueros, los medicamentos que se administran vía parenteral, la nutrición parenteral periférica, las transfusiones y las administraciones a través de sondas nasogástricas, que puede ser alimentos, agua o medicamentos. En el caso de los egresos, vamos a considerar lo que el paciente pierda en relación a la producción de orina, en relación a la piel, siempre y cuando haya una sudoración excesiva, y la perspiración insensible o las pérdidas insensibles, cuya fórmula para el cálculo es la siguiente: 0,5 por kilo de peso por las horas en que vamos a hacer este balance hídrico. En el caso de que no conozcamos el peso del paciente, vamos a considerar perspiración o pérdidas insensibles de un volumen de 800 cc como volumen estándar. Aquí la verdad es que debería decir esto lo aplico si, bueno, en realidad dice esto lo aplico si no conozco el peso de mi paciente. Las deposiciones también las vamos a considerar egresos, ya sean deposiciones líquidas o sólidas. En caso de las pérdidas extraordinarias, vamos a considerar 6 cc por cada grado de temperatura por sobre los 37 por las horas en que vayamos a realizar el balance hídrico. Aquí hay un ejemplo, en este caso para una temperatura de 39 grados, vamos a multiplicar 6 por 2, porque la temperatura está aumentada en 2 grados, por las horas en que vamos a hacer el balance hídrico, que pueden ser 6, 12 o 24. En el caso de la sudoración, si la sudoración es leve, vamos a considerar 10 cc por cada hora en que el paciente permanezca con esta sudoración. Lo mismo para la sudoración moderada y profusa.
Y en el caso de la respiración, no consideramos pérdida extraordinaria cuando el paciente está euneico. No obstante, si el paciente está taquipneico, es decir, con respiraciones por sobre los 20, vamos a considerar un cc por cada respiración por sobre este valor. Por ejemplo, si el paciente tuviera 25 respiraciones por minuto, vamos a multiplicar un cc por estas 5 respiraciones que están sobre las 20 por 24 horas, que es el tiempo en que vamos a hacer el balance hídrico. Entonces, el balance hídrico consiste en restar de los ingresos todos los egresos que hayamos registrado. Este balance puede ser positivo en caso de que los ingresos sean mayores que los egresos, puede ser negativo si los ingresos son menores que los egresos, o puede ser neutro si ingresos y egresos son iguales. Dependiendo de la condición del paciente, es que favorece una condición u otra. En el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca o patología renal, es perjudicial que el paciente quede en un balance positivo, es decir, que los ingresos sean mayores, ya que los pacientes cardiópatas y los pacientes renales tienen problemas para el manejo del volumen. Lo ideal es que el balance sea más bien negativo o neutro. En el caso de los pacientes con pérdidas activas de volumen, un balance negativo sería contraproducente, porque eso significa que no estamos reponiendo la cantidad de volumen que el paciente está perdiendo. Y en ese caso es preferible que el balance quede más bien positivo o más bien neutro. Vamos a revisar ahora la guía de balance hídrico que yo les había dejado en la plataforma para que vayamos haciendo el balance hídrico. Aquí está la guía entonces de estudio número 1, balance hídrico, que les dejé en la plataforma. Vamos a ir revisando el ejercicio. En este caso vamos a hacer un balance hídrico de 24 horas a un paciente de 60 años que es hospitalizado por una insuficiencia cardíaca. El paciente pesa 82 kilos. Se observa muy disneico con una frecuencia respiratoria de 27 por minuto, su temperatura axilar es de 36,2 y su frecuencia cardíaca es de 104 por minuto, un pulso irregular. A este paciente se le dejan las siguientes indicaciones: reposo absoluto, oxígeno por bigotera, 3 litros por minuto, régimen hídrico total 500 cc para 24 horas, es decir, el paciente no puede ingerir más que este volumen, monitorización continua, furosemida, que es un diurético, una ampolla de 20 miligramos en 2 ml cada 6 horas sin diluir, y suero glucosado 500 cc cada 6 horas, más un control de diuresis cada 6 horas. Otros antecedentes del paciente: una vez administrada la furosemida, que es el diurético, el paciente registra los siguientes débitos urinarios: a las 12 del día orina 50 cc, a las 18 horas 60 cc, a las 24 horas 110 cc y a las 6 de la mañana 100 cc. Entonces vamos a empezar a registrar los ingresos. Yo les recomiendo que, para que no se olviden, siempre partan en los ingresos con el agua endógena, que dijimos que eran 300 cc como factor constante. Luego vamos a registrar el volumen que el paciente recibió por boca, que sería en este caso 500 cc. Obviamente, este registro depende de la cantidad de volumen que el paciente haya recibido por boca. Luego vamos a registrar, vamos a ir por orden para que no nos perdamos, la furosemida, es decir, el paciente va a recibir una ampolla de 2 ml cada 6 horas, y esto se pasa directo sin diluir. Entonces, en este caso, por concepto de furosemida, el paciente va a recibir 2 cc cada 6 horas, es decir, 12 cc. Luego, el suero glucosado, él recibe 500 cc cada 6 horas, lo que quiere decir que en 24 horas va a recibir 2000 cc. Y no habrían más ingresos. Esto hace un total de
2.500 el total de ingresos. Perdón, 2.812. Esos serían los ingresos. Ahora veamos los egresos. Partamos por las pérdidas insensibles, cuya fórmula es 0,5 por kilo de peso, y todo esto multiplicado por las horas en que vayamos a hacer el balance. Nos quedaría de esta forma. El paciente pesa 82 kilos. Por 24 horas. Esto nos daría 984 cc como pérdidas insensibles o perspiración insensible, que es lo mismo. Luego vamos a registrar la diuresis, que para 24 horas, si ustedes suman esos 4 valores, les va a dar 320 cc. Luego vamos a registrar la pérdida de volumen por la taquipnea que tiene el paciente, ya que no vamos a registrar la pérdida por temperatura, porque en el caso de la temperatura estaría normal. Importante, cuando el paciente tiene taquicardia, no considero como pérdida extraordinaria. Así que solo vamos a calcular las pérdidas en relación a la taquipnea. Dijimos que era 1 cc por cada respiración que el paciente tenía por sobre 20, es decir, 7, por las horas en que vayamos a hacer el balance hídrico. Esto sería 168 cc. Si sumamos estas 3 pérdidas, nos daría un total de 1.472. Voy a verificar. $1.472. Por tanto, el balance hídrico en este caso corresponde a la resta de los ingresos menos los egresos. Nos quedaría un balance 2.812, que son los ingresos, menos 1.472, que serían los egresos. Nos quedaría un balance positivo de 1.340. Este balance no es un balance adecuado para un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Recuerden que uno de los diagnósticos de enfermería para la insuficiencia cardíaca es el exceso de volumen de líquido. Por tanto, la idea con este paciente para mejorar su disnea y mejorar todo su cuadro congestivo es probablemente restringir un poco más el aporte. Se puede disminuir un poco la cantidad de suero glucosado que se le va a administrar, y o aumentar la cantidad de diurético que el paciente va a recibir, teniendo en consideración que los diuréticos, como la furosemida, pueden provocar trastornos electrolíticos, específicamente del potasio.
Revisemos ahora este otro caso clínico, un paciente de 42 años, una paciente, ha sido sometida a una laparotomía exploradora, que es una gran cirugía, producto de un dolor abdominal difuso, agudo, sin foco identificado. La paciente pesa 65 kilos, este procedimiento duró 4 horas y es considerada una gran cirugía. En su postoperatorio inmediato, la paciente permanece febril con una temperatura de 38,9 grados Celsius, su frecuencia respiratoria es de 24 por minuto durante las primeras 12 horas y de 21 respiración por minuto, durante el resto del día. Está taquicárdica y su presión arterial es de 90,60. Se toma un hematocrito de control, el que demuestra una anemia severa, por lo que el médico indica confundir 2 unidades de glóbulos rojos. Ha orinado 720 cc en las últimas horas. La sonda nasogástrica ha dado 100 cc de contenido bilioso y el drenaje tubular 150 cc de contenido hemático diluido. Las indicaciones para la paciente: reposo absoluto, régimen cero, sonda nasogástrica caída libre, oxígeno por bigotera 3 litros por minuto, monitorización continua, ceftriaxona, que es un antibiótico, 1 gramo cada 12, cada frasco de 1 gramo se debe diluir en 20 cc, y suero glucosalino 500 cc cada 4 horas. Omeprazol, 40 miligramos cada 12 horas, diluir en 10 cc cada frasco, y solución fisiológica, 500 cc más ketoprofeno a, la verdad es que debería decir 30 ml y no 300 ml. ¿Sí? Veamos primero los ingresos. Recuerden el agua endógena, que es un factor constante cuando yo lo hago para 24 horas, siempre son 300 cc. Luego vamos a registrar la ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas, es decir, va a recibir 20 cc 2 veces al día, por lo que en 24 horas va a recibir obviamente 40 cc. Luego el glucosalino, 500 cc cada 4 horas, es decir, va a recibir al día 3000 cc de suero. Luego el omeprazol, que se diluye cada frasco en 10 cc, va a recibir 2 frascos al día, por tanto serían 20 cc. Luego la solución con ketoprofeno a 30 ml hora, es decir que en 24 horas va a recibir 720 cc. ¿Esto cómo lo calculan? Haciendo regla 3 simple. Es decir, si en 1 hora recibe 30 ml, en 24 horas recibe X volumen. Lo que tienen que hacer es multiplicar 24 por 30 y luego dividir en 1. Eso les va a dar 720 cc. Ahora, no hay más ingresos porque el paciente está en régimen cero. Si sumamos todos los ingresos, nos darían 4080. Veamos ahora los egresos. Siempre la pérdida insensible es primero. En este caso, la paciente pesa 65 kilos. Vamos a multiplicar 0,5 por 65 por 24 horas. Y eso nos da 780 de pérdidas insensibles. Luego vamos a considerar la diuresis, 720.
Recuerden que esos datos están ahí en el caso clínico. 720 cc. Luego vamos a considerar la sonda nasogástrica que ha dado 100 cc. El drenaje que nos dio 150 cc. Ah, chiquillos, acá en los ingresos me faltó la transfusión, disculpen. Vamos a calcular. Transfusión. Ya, se me había olvidado que esta paciente estaba con una anemia, entonces se le transfundieron 2 unidades de glóbulos rojos. Ahora, cuando el paciente recibe glóbulos rojos, por cada 100 cc de transfusión, el paciente recibe 20 ml de agua. Los glóbulos rojos tienen algo de contenido líquido, principalmente la célula, que el glóbulo rojo se transfunde, pero además se aporta algo de volumen. Cada unidad de glóbulos rojos tiene aproximadamente 350 cc. Entonces, si acá el paciente recibió 700 cc, es decir, 2 unidades de glóbulos rojos, y la fórmula nos dice que por cada 20 cc de glóbulos, perdón, por cada 100 cc de transfusión, el paciente recibe 20 ml de agua, y en este caso al paciente se le transfundieron 700 cc. ¿Cuánto volumen recibió? X volumen. Si hacen la regla de 3 simple, esto les debería dar 140 cc como transfusión. Ahora sí podemos sumar los ingresos. 300 de la agua endógena más 400 de la ceftriaxona más, perdón, 40 de la ceftriaxona más 3000 del suero glucosalino más 20 del omeprazol más 720 de la solución con ketoprofeno más 140 de la transfusión. Total de ingresos 4220. Ahora volvamos a los egresos. ¿Qué otro egreso vamos a considerar? El procedimiento, que en este caso duró 4 horas, la cirugía, y es considerado una gran cirugía. Si nos vamos a esta tablita de más abajo, una gran cirugía considera 600 cc por hora, y si la cirugía duró 4 horas, vamos a tener una pérdida de 2400 cc. Luego, como egreso de más, vamos a tener la temperatura que tiene el paciente, que es 38,9. Dijimos que el paciente con fiebre pierde 6 cc por cada grado que esté por sobre los 24, los 37, perdón. Es decir, va a perder 1,9 cc, perdón, va a perder, tiene 1,9 grados por sobre los 37. ¿Cómo nos queda esto para que no se enrede? 6 cc por 1,9 por 24. Esto nos queda como 273,6, pero para el ejercicio lo vamos a aproximar a 274. Eso con respecto a la temperatura. Luego, la taquipnea que tiene el paciente, que es de 24 en las primeras 12 horas, es decir, la respiración va a ser distinta a la pérdida en las primeras 12 horas que en las segundas 12 horas. En el primer caso, vamos a multiplicar 1 por 4, porque por 4 respiraciones tiene por sobre 20, por 12. Esto nos va a dar 48 cc.
Y luego las 12 horas siguientes, la paciente tiene 21 respiraciones por minuto. Es decir, vamos a multiplicar 1 por 1 por 12, y eso nos va a dar 12 cc. Ahora me parece que ya no hay más pérdidas. Consideramos las pérdidas insensibles, la cirugía, la fiebre, la taquipnea, la orina, la sonda y el drenaje. Y de los ingresos, el agua endógena, la ceftriaxona, el suero glucosalino en omeprazol, la solución con ketoprofeno, más la transfusión. Ahora sí, sumamos los egresos. Nos quedaría 4.484. ¿Cómo queda el balance entonces? Efectivamente, tal como ustedes lo están pensando, nos quedaría un balance negativo. Si restamos 4.220 menos 4.484, esto nos queda menos 264. Es decir, esta paciente está perdiendo más volumen del que está recibiendo, lo que obviamente explica un poco la sintomatología que tiene la paciente. Está taquicárdica. Si bien su presión está todavía dentro de rango, está a puertas de una hipertensión, perdón, de una hipotensión. Ya, chiquillos, disculpen, sonó el timbre, no se habrán dado cuenta, mi perro es muy bueno para ladrar. Entonces, lo que les mencionaba es que el balance quedó negativo, por tanto, la paciente está teniendo más pérdidas que ingresos, lo que explicaría un poco la sintomatología, la taquicardia, y si bien la presión está todavía dentro de rangos normales, si no se repone el volumen que está perdiendo, probablemente esa presión empiece a bajar. Otra cosa importante es que el paciente está orinando muy poco. Recuerden que la diuresis normal para un adulto es de 1 ml kilo hora. Por tanto, está muy por debajo de lo que esperamos para una paciente de 65 kilos, lo que nos demuestra también que las pérdidas están siendo importantes y el cuerpo está empezando a retener volumen. Es decir, el riñón está empezando a producir menos orina con el objetivo de compensar este aumento en las pérdidas. Chiquillos, cualquier duda que tengan con respecto al balance hídrico, me avisan. Recuerden que la prueba es el martes a la 1 de la tarde. Entraría soluciones parenterales 1, 2 y balance hídrico. Les dejé en la plataforma una guía de estudio para esta primera prueba. Cualquier consulta me avisan, les mando un abrazo grande y nos veríamos, si Dios quiere, la próxima semana. Que estén súper bien.